Útil para el ministerio. Juan Marcos, Alejandría, Egipto, año 64 después de Cristo. Aunque Juan Marcos debe haberse herido profundamente con el rechazo de Pablo y debe haber sentido la responsabilidad por la división entre su tío Bernabé y Pablo, el resto de su vida muestra pocas señales del desánimo o de la falta de determinación que lo condujo a su antigua deserción de Pablo y Bernabé en Pafos, Chipre. Es más, Marcos predicó con valentía en Chipre cuando su tío y él regresaron allí después que se separaron de Pablo antes de su segundo viaje misionero. Parece que Dios incluso le dio a Juan Marcos la oportunidad para desagraviarse a los ojos de Pablo. La mayoría de los historiadores creen que Pablo estuvo 2 veces en prisión en Roma. La primera vez fue con más libertad, durante la cual siguió predicando. La segunda vez fue más severa y terminó en la ejecución. Juan Marcos estaba con Pablo durante su primer encarcelamiento, y tanto se distinguió que Pablo envió a Juan Marcos a la iglesia en Colosas con su recomendación. Más tarde, cuando Pablo estuvo en prisión por última vez, le escribió a Timoteo: «Cuando tú vengas, trae a Marcos, porque él me es útil para el ministerio». Al final, Juan Marcos viajó con Pedro y, a petición de la iglesia en Roma, escribió el Evangelio de Marcos a partir de las enseñanzas de Pedro. Este avaló los escritos y los distribuyó a las iglesias para animar y educar a sus crecientes congregaciones. Más tarde, Pedro envió a Juan Marcos como misionero a Egipto y a África. Viajó a través de Libia, Marmónica, Amónica y Pentápolis, prefecturas del norte africano encima del Sahara, predicando y enseñando siempre que era posible. Por último, se estableció y pastoreó una iglesia en Alejandría, Egipto, donde permaneció por varios años. La enseñanza de Marcos de que todas las personas son libres en Cristo al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador comenzó a transformar la comunidad allí. Los sacerdotes paganos de la localidad comenzaron a perder los negocios y estaban tan enfurecidos en sus corazones por su predicación que empezaron a detestarlo. No pasó mucho tiempo antes de que se confabularan para matarlo. Está registrado que en los primeros 21 días de abril del año 64 después de Cristo, en el 8º año del reinado de Nerón como emperador, Marcos predicó un sermón recordando los sufrimientos de Jesús en la cruz y la resurrección de los muertos como su sermón de Semana Santa. Los sacerdotes paganos del lugar escogieron ese día para soliviantar a todos los que les fuera posible contra Marcos y ver que nunca predicara de nuevo. Con una gran turba asaltaron la iglesia con inmensos garfios y sogas, venciendo a esos en la congregación y apoderándose de Juan Marcos, lo ataron con la soga y lo engancharon y atraparon con los garfios. Luego lo arrastraron por la congregación, por las calles de la ciudad y sus afueras, dejando huellas de sangre y carnes tras el escritor del Evangelio. Antes de que estuviera fuera de la ciudad, ya no había parte del cuerpo de Marcos del que no brotaran sangre. Juan Marcos encomendó su espíritu en las manos de su Señor y murió. Sin embargo, su muerte no le bastó a la enfurecida multitud. Los sacerdotes desearon profanar su cuerpo tan seriamente que no pudieron sepultarse. Clamaron por fuego para quemar el cuerpo, pero se desató una repentina y misteriosa tormenta que dispersó la turba. El cuerpo de Juan Marcos lo abandonaron en el lugar en el que había muerto. En la emoción de la tormenta, los miembros de su congregación vinieron y pidieron el cadáver de Marcos. Cuando las cosas se calmaron, un tiempo después, le dieron a su cuerpo un adecuado y respetuoso entierro. Lo que quizás sea un fracaso a nuestros ojos, rara vez lo es a los ojos de Dios. Juan Marcos
Marcos se pudiera haber desalentado con facilidad, dándose por vencido al temor en Chipre y haber determinado que no era adecuado para él el ministerio. Sin embargo, Dios no estaba dispuesto a cancelar su llamado de la vida de Juan Marcos. Volviendo a encarar sus temores y obedeciendo de nuevo a Dios, Juan Marcos estaba restaurado y pasó a cosas más grandes de las que probablemente pensaba posible. No temas, cree solamente. Las palabras de Jesús, según registros de Juan Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Dios no nos llamó a ser triunfadores, solo fieles. No se trata de mi capacidad, sino lo que cuenta es mi respuesta a la capacidad de Dios, escribió Corrie ten Boom.